Veredicto que sacude al poder. Uribe y el fantasma de Capone. Faltan solo 3 días para que se conozca el veredicto en el juicio contra Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, senador vitalicio, líder indiscutible de la derecha política durante más de 2 décadas y figura que ha marcado el rumbo del país desde los años 2000. Pero lo que ocurre en estos momentos no es solo un juicio penal. Es un parteaguas en la historia reciente de Colombia, un enfrentamiento directo entre el poder político y la independencia judicial. Y mientras el reloj avanza hacia la lectura del fallo, lo que se ha desatado en paralelo al proceso no es una defensa jurídica, ni un debate sobre pruebas o derecho procesal, sino una ofensiva mediática, política e institucional sin precedentes, cuyo objetivo no es tanto probar la inocencia de Uribe, sino intimidar a quien tiene el poder de condenarlo. Lo más alarmante no es que sus seguidores defiendan a su líder. Eso es esperable. Lo preocupante es que esa defensa ha tomado la forma de presión directa, abierta y calculada contra la jueza encargada del caso, una magistrada que, en silencio y bajo condiciones de extrema tensión, lleva meses analizando pruebas, escuchando testimonios y evaluando el cumplimiento de los requisitos legales para emitir un veredicto imparcial. Y en lugar de respetar ese proceso, lo que ha emergido es una campaña de coacción simbólica que roza los límites de lo institucionalmente aceptable. Desde hace semanas, el espacio público ha sido invadido por cartas abiertas sensacionalistas, alto nivel y campañas en redes sociales, ni sobre la interpretación del Código Penal, ni sobre la legalidad de las interceptaciones telefónicas que sustentan. No. Lo que se ha normalizado es hablarle directamente a la jueza, no como a una funcionaria del Estado, sino como si fuera una adversaria política que debe ser sometida a presión social. Y en este escenario, uno de los episodios más reveladores ha sido la carta pública escrita por Jerónimo Uribe, hijo del expresidente, en la que, con una seguridad que desafía cualquier noción de justicia, afirma: "Mi padre ya es inocente". Esta frase, aparentemente inocua, esconde una bomba conceptual. ¿Cómo puede alguien ser ya inocente antes del veredicto? La inocencia no es un estado emocional ni un gesto de fe familiar. Es una condición jurídica que se establece tras un proceso en el que se examinan pruebas, se escuchan testigos y se aplican leyes. Pero en esta narrativa, la inocencia no depende del resultado del juicio, sino que se declara de antemano, como si el sistema judicial fuera un mero trámite para legitimar una verdad ya escrita por el poder. Peor aún, en esa misma carta, se llega a sugerir que, si se aplicaran al caso algoritmos de inteligencia artificial, estos demostrarían la inocencia de Uribe. Una afirmación que no solo carece de fundamento técnico, sino que suena a una especie de magia digital, como si la justicia pudiera reducirse a un prompt en ChatGPT. Como si la verdad pudiera programarse, en lugar de descubrirse. Este tipo de discursos no surgen en el vacío. Son parte de una estrategia más amplia: deslegitimar el proceso antes de que termine, sembrar dudas sobre la imparcialidad de la jueza, y construir una narrativa de persecución que permita, en caso de condena, desacreditar no solo el fallo, sino al sistema judicial en su conjunto. Y en esta operación, no actúan solo los familiares. Intervienen actores con peso institucional, medios con alcance nacional y figuras políticas con acceso directo a los centros de poder. Uno de los casos más graves es el de Juan Lozano Ramírez, gerente de noticias del periódico El Tiempo, el medio de comunicación más influyente de Colombia, históricamente vinculado al conglomerado mediático del grupo Eder Medina, una de las familias más poderosas del país. Lozano, con un tono que mezcla la formalidad periodística con el peso de una advertencia institucional, publicó una carta abierta dirigida directamente a la jueza del caso. En ella, no ofrece análisis jurídico, ni cuestiona pruebas específicas, ni defiende derechos procesales. Simplemente le recuerda lo que debe hacer. Le habla como si fuera un superior moral, como si tuviera autoridad para supervisar su desempeño. Y aunque el mensaje está envuelto en un lenguaje institucional, su contenido es inequívoco: está siendo observada. Y no solo por los medios, sino por quienes controlan los medios. Este tipo de intervención no es periodismo. Es presión encubierta. Es el uso del prestigio de un medio masivo para influir en una decisión judicial, aprovechando la figura de un alto ejecutivo que, por su cargo, representa no solo una opinión, sino el pulso de uno de los aparatos de comunicación más poderosos del país. Cuando El Tiempo habla, no habla solo. Habla el establishment. Habla el poder económico. Habla una élite que ha visto cómo Uribe les devolvió estabilidad, mano dura y políticas favorables al capital. Y ahora, ante la posibilidad de una condena, no se quedan cruzados de brazos. Intervienen. Antes de que sigamos, queremos que sepas algo muy importante. Si estás viendo este video, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti rechaza el silencio. Porque te niegas a aceptar que la verdad se oculte tras titulares manipulados,
que la justicia se negocie en pasillos de poder, que los responsables de los mayores escándalos en la historia de Colombia sigan siendo intocables. Estás aquí porque, como nosotros, crees que el país que queremos no se construye con indiferencia, sino con conciencia, con coraje y con información sin filtros. En Noticias Mundo Viral CM, no hacemos periodismo de conveniencia. No repetimos consignas oficiales. No nos limitamos a contar lo que pasa, sino que profundizamos en por qué pasa, quién lo permite y quiénes se benefician. Nuestro enfoque no es el sensacionalismo, es el análisis riguroso, la crítica política sin miedo y la defensa de un periodismo que pertenece al pueblo, no al poder. Por eso, si valoras un medio que se atreve a decir lo que otros callan, que investiga donde otros miran hacia otro lado, que pone en evidencia las tramas de corrupción, las redes de impunidad y las estrategias de manipulación del uribismo y las élites que lo sostienen, entonces este canal es para ti. Y si crees en este proyecto, si crees que la verdad debe circular sin censura, entonces necesitamos de ti. Suscríbete ahora a Noticias Mundo Viral CM. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo informe, ni un solo análisis profundo, ni una sola denuncia que sacuda al poder. Dale like a este video, no solo como un gesto, sino como un acto de resistencia, un reconocimiento de que este tipo de periodismo debe existir, debe crecer y debe multiplicarse. Y por encima de todo, comparte este video. Envíalo a tus familiares, a tus amigos, a tus contactos en redes sociales. Porque mientras más gente conozca lo que realmente está ocurriendo, más difícil será para el establishment silenciarlo. Cada reproducción, cada like, cada comentario, cada compartir, es un ladrillo en la construcción de una contranarrativa que desafía el monopolio mediático. Sabemos que no es fácil. Sabemos que muchos canales independientes son bloqueados, censurados, demonizados o excluidos de los algoritmos. Pero también sabemos que el poder del pueblo está en su capacidad de difundir la verdad. Y tú, al estar aquí, ya formas parte de ese poder. Gracias por elegirnos. Gracias por no conformarte con la versión oficial. Gracias por exigir más. Ahora, sin más preámbulos, entramos al análisis. Porque en Noticias Mundo Viral CM, no solo informamos, vigilamos, confrontamos y transformamos. Comencemos. Pero la campaña no se queda en los medios. También está en el Congreso. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, partido fundado por Uribe, ha sido una de las voces más activas en redes sociales, repitiendo sin cesar el mantra de la persecución política. Ha compartido, amplificado y legitimado la carta del hijo de Uribe, convirtiendo una declaración familiar en un argumento político. Y con ello, ayuda a construir una realidad paralela, una Colombia en la que no se juzgan delitos, sino ideas, en la que no se procesa a expresidentes por conductas ilícitas, sino que se los persigue por pensar distinto. Y luego está la revista Semana, otro gigante del periodismo colombiano, que decidió titular una de sus coberturas con la frase «Mi padre ya es inocente», tomada directamente de la carta de Jerónimo Uribe. Un titular que no informa, que no analiza, que no verifica, simplemente anuncia el veredicto antes de tiempo, como si la justicia ya hubiera sido cumplida, como si el juicio fuera solo una formalidad. Este tipo de cobertura no es neutral, es parte activa de la operación de desgaste. Porque cuando un medio de esa magnitud repite una narrativa sin cuestionarla, no está informando, está programando la opinión pública. Lo que está ocurriendo, entonces, trasciende el caso Uribe. Es un ensayo general para el colapso del Estado de Derecho. Porque si se permite que un expresidente, rodeado de un ejército de comunicadores, políticos y medios, pueda presionar directamente a un juez sin consecuencias, entonces cualquiera con poder, dinero o influencia podrá hacer lo mismo. Y si hoy se acepta que la inocencia se declara antes del juicio, mañana se aceptará que la culpa se decide sin pruebas. Y todo esto adquiere una dimensión aún más grave cuando se recuerda el contexto histórico del uribismo. No se trata de un movimiento político cualquiera. Es un bloque que ha acumulado más de 70 procesos por vínculos con paramilitarismo, que ha visto como senadores, gobernadores, alcaldes y altos funcionarios han sido condenados por alianzas con grupos armados ilegales. Es un movimiento que, en múltiples ocasiones, ha sido señalado por la Corte Suprema, la Fiscalía y organismos internacionales por usar el aparato del Estado para perseguir adversarios, manipular testigos y blindar a sus líderes. En ese contexto, el juicio a Uribe no es solo un caso penal. Es una prueba de fuego para la justicia colombiana. Porque si cae, no cae solo un expresidente.
caen con las esperanzas de que en este país se pueda juzgar al poder sin miedo. Y si, por el contrario, la jueza resiste la presión, si emite un fallo basado en pruebas y no en consignas, entonces estaremos ante uno de los momentos más importantes de la democracia colombiana en las últimas décadas. Por eso, este juicio recuerda tanto al de Al Capone. No porque Uribe sea un mafioso, sino porque ambos casos comparten una verdad incómoda: los hombres más poderosos no caen por sus crímenes más graves, sino por los más pequeños. Capone no fue condenado por asesinatos, extorsión o narcotráfico. Fue condenado por evasión de impuestos. Uribe no está siendo juzgado por paramilitarismo, aunque su sombra política se extienda sobre ese capítulo oscuro de la historia. Está siendo juzgado por soborno a testigos y fraude procesal, delitos que, aunque menores en apariencia, son el talón de Aquiles del poder absoluto. Y como en el caso Capone, la defensa no se basa en pruebas, sino en intimidación, negación y manipulación de la percepción. Ambos argumentan lo mismo: no hay pruebas. Es una persecución. Soy víctima del sistema. Pero ambos, también, han dejado rastros. Grabaciones, testimonios, dinero en efectivo, conversaciones interceptadas. Y en ambos casos, el sistema encontró una manera de tocarlos, no por la cabeza, sino por el pie. Contexto jurídico: ¿por qué una jueza y no un jurado? En Colombia, el sistema de justicia penal no funciona como en Estados Unidos o en otros países de tradición anglosajona, donde un jurado de ciudadanos escucha el caso y decide si el acusado es culpable o inocente. Aquí, el modelo es de derecho civil, heredado del sistema romano y consolidado durante la colonia y la formación del Estado moderno. Este sistema se basa en códigos escritos, leyes positivas y jueces profesionales, no en precedentes judiciales ni en veredictos colectivos. Por eso, en un caso de esta magnitud, no es un grupo de ciudadanos quienes deciden el destino de Álvaro Uribe Vélez, sino una sola jueza, investida con la autoridad del Estado para aplicar la ley con imparcialidad, independencia y rigor técnico. Este modelo tiene ventajas y desventajas. Por un lado, garantiza que quien juzga tenga formación jurídica avanzada, experiencia procesal y conocimiento profundo del marco legal. Por otro, concentra una responsabilidad enorme en una sola persona, especialmente cuando el caso trasciende lo judicial y se convierte en un acontecimiento político, social y mediático. En el juicio contra Uribe, esa carga es aún más pesada. No solo está en juego la libertad de un expresidente, sino la credibilidad del sistema de justicia frente a uno de los sectores de poder más influyentes del país. Es fundamental aclarar algo que muchas veces se tergiversa en el debate público. Álvaro Uribe no está siendo juzgado por paramilitarismo, narcotráfico, crímenes de lesa humanidad o vínculos con el crimen organizado, aunque su figura política ha estado envuelta durante décadas en acusaciones de este tipo. Tampoco se le juzga por su gestión como gobernador de Antioquia ni como presidente de la República. No se está evaluando si fue un buen o mal líder, si redujo la delincuencia o si fortaleció la seguridad democrática. Este proceso no es un juicio histórico ni moral. Es un juicio penal, limitado a hechos concretos y delitos específicos definidos en el Código Penal colombiano. Los cargos que enfrenta son dos, y ambos están tipificados con precisión. Soborno en actuación penal: según el artículo 444 del Código Penal, este delito se configura cuando una persona, con el fin de influir en un proceso judicial, entrega o promete dinero, bienes o beneficios a un testigo para que se abstenga de declarar, declare falsamente o oculte información relevante. En este caso, las acusaciones señalan que Uribe, a través de su abogado, intentó interferir en la declaración de testigos clave que lo vinculaban con investigaciones por vínculos con paramilitarismo, ofreciéndoles beneficios económicos y favores procesales a cambio de cambiar su versión. Fraude procesal: según el artículo 453 del Código Penal, este delito ocurre cuando alguien utiliza medios fraudulentos para inducir a error a un funcionario judicial o administrativo, con el fin de obtener una decisión favorable contraria a la ley. Aquí, las pruebas incluyen interceptaciones telefónicas, testimonios y documentos que sugieren una manipulación deliberada del curso de la investigación, con el objetivo de desacreditar testigos o alterar la verdad material del caso. Lo que debe decidir la jueza, entonces, no es si Uribe es un hombre bueno o un patriota, ni si fue perseguido por sus ideas. Debe determinar, con base en las pruebas, si se configuraron estos dos delitos. Y en este punto, la defensa ha adoptado una estrategia clara, calculada y profundamente política,
no discutir el fondo del caso, sino atacar su legitimidad. Desde el inicio del proceso, el equipo legal de Uribe, respaldado por un amplio aparato mediático y político, ha insistido